Buenas noches a todos. Bueno, creo que por fin estamos conectados. Estaba que me reía, pero a punto de llorar, porque no podía iniciar esta transmisión el día de hoy. Pero a todos, como siempre, les agradezco por estar aquí acompañándonos. Les voy a pedir para que compartan en un minutico antes de iniciar. Y bueno, vamos a tener un momentico de charla, y que sea el Espíritu Santo que nos guíe en este tiempo que vamos a estar hablando y compartiendo, que sea nuestros corazones esas tierras fértiles para sembrar esta palabra que es de parte de Dios para nuestros corazones. Que en ningún momento nos sintamos quizás atacados, no, es la palabra de Dios que nos edifica. Él en su inmenso amor nos enseña, nos quiere construir, nos quiere bendecir, enseñar, así como el padre que ama a su hijo lo corrige, lo enseña, le habla, le recuerda, así también nos recuerda toda su palabra una y otra vez. Entonces, a todos, buenas noches. Hola Rosy, a ver, déjenme ver a quién veo acá. Pastor Edwin, Dios lo bendiga. Abelito, Edwin Abel. A ver aquí, Valentina, buenas noches. Marcelita, Edwin Ruiz. Déjenme ver, a ver. Bueno, no, Carmencita, no me deja ver a nadie más. Si alguien más, por favor, no veo, excúsenme. Pero aquí no deja ver. Marci, ya ahí también yo las voy entrando. Listo, entonces por favor un minutico ahí mientras ustedes están abriendo e invitando. Entonces, a todos bienvenidos nuevamente, y vamos a hablar de un tema que hemos tocado, que estamos tocando en este mes de septiembre. Y en este mes de septiembre Dios quiere hablar a nuestros corazones respecto a Juan capítulo 7 versículo 6, que dice que todavía no ha llegado mi momento. Ese momento que aún no ha llegado, y que todos quizá esperamos una y otra vez, todos los momentos tan deseados de cualquier situación en la vida, de la mamita que está esperando un bebé, ese mientras espera, mientras llega ese momento, es bien complicado. También de pronto el tiempo de cuando el atleta se está preparando para presentarse a una carrera y finalmente va a llegar a esa carrera, la preparación, también el tiempo que está corriendo, ese es el mientras. También cuando estamos hablando quizá de del estudio, son 5 años más las especializaciones, más los posgrados, todo lo que se quiera hacer luego, todo eso se convierte en el mientras de un algo esperado, ¿cierto? El mientras de un momento, de un momento esperado. De pronto el encontrar el amor de la vida, a veces se dice que la media naranja, pero bueno, digamos que es más que todo quien nos complemente. Entonces ese mientras también son momentos a veces que son difíciles. Definitivamente el mientras de ese tiempo, de cuando llega el momento, no son fáciles, pero ese mientras llega el tiempo, se convierte y nos encontramos con momentos de dificultad, pero también en momentos de triunfo, alegría, nos encontramos con lágrimas, pero también con risas, nos encontramos con gente que nos duele la vida, pero otros también que nos dan esperanza. Entonces, no sé en qué momento de ese mientras tú te encuentres. Por eso la charla de hoy es ¿y mientras? ¿Qué vamos a hacer? O sea, mientras estamos en ese mientras, ¿qué debemos hacer? Quiero que toquemos en Primera de Juan capítulo 3 versículo 1 al 3. Pastora y madre, Dios la bendiga. ¿Quién más veo aquí adicionalmente? Bueno, Valentina ya había saludado, doble saludo. Que estoy también toda temblorosa porque no arrancaba esta transmisión, en fin, me dio el tembleques. Omairita, buenas noches. Julián, ¿podemos enviar fotos? ¿De qué? Sí, envíen todas las fotos que quieran. Listo. Bueno,
Entonces, estábamos hablando precisamente cuando tocamos la frase o la palabra de Dios en Juan 7:6, que Jesucristo decía, no ha llegado mi momento. Hasta el Hijo de Dios tuvo que esperar su momento para poder cumplir una tarea específica. Hasta el Hijo de Dios, el Rey del universo, Jesús el Hijo de Dios, Él tuvo que esperar su momento. Tuvo que esperar su momento definitivo de su victoria. Él tuvo que esperar el momento específico. Entonces Él nos dio gran muestra de la paciencia. Primera de Juan capítulo 3, 1 al 3. Vamos a leerlo. Quiero que ustedes estén ahí bien concentraditos, por favor, esta noche. Y dice: miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre, que nos llama sus hijos. Y esto es lo que somos. O sea, tú y yo somos hijos de Dios. Pero la gente de este mundo no reconoce que somos hijos de Dios porque no le conocen a Él. Queridos amigos, ya somos hijos de Dios. Pero Él todavía no nos ha mostrado lo que seremos cuando Cristo venga. Pero sí sabemos que seremos como Él, porque lo veremos tal como Él es. Y todos los que tienen esta gran expectativa, mire, el que tienen ese momento, ese final, todos los que esperan ver un día a Jesús, que esperamos su venida, se mantendrán puros así como Él es puro. Pero quiero que leamos unos versículos más allá. Dice: todo el que peca viola la ley de Dios, porque todo pecado va en contra de la ley de Dios. Y ustedes saben que Jesús vino para quitar nuestros pecados y en Él no hay pecado. Bueno, aquí lo primero que quiero resaltar en esta noche es la importancia de poder entender que somos hijos de Dios. Eso podríamos decir que es un tema ya como tan sonado. Pero estos días aprendí algo muy importante, y es que cuando Jesús les enseña a sus discípulos por primera vez el Padre Nuestro, y cuando de cómo orar, les dice: y ustedes oren así, Padre Nuestro. Él inició esta oración así, para nosotros ya es muy común, pero resulta que para los judíos no lo era, porque los judíos veían a Dios como Jehová, ¿sí? Como Dios, no tenían esa cercanía como Padre. Y por eso la Biblia dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida. ¿El camino hacia qué o hacia quién? Jesús es el camino hacia el Padre. Por eso ese camino, ¿a dónde nos lleva? ¿Cuál es su fin? El Padre. El propósito de Jesús cuando vino aquí a la tierra fue mostrar a su Padre, mostrar el amor del Padre, traernos salvación, mostrar que a través de su sacrificio en la cruz, a través del sacrificio que Dios hizo entregando a su Hijo, nos mostraba ese amor, la esperanza, nos mostraba que todavía hay esperanza para aquellos que a Él nos acercamos. Ahora bien, hay muchas creencias que ni siquiera aceptan a Jesús como el Hijo de Dios. Hay millones de personas que o lo toman como un profeta o lo toman simplemente como un personaje más. Para aquellos que creemos que Jesús es el Hijo de Dios y que hemos creído también en la palabra como ese libro sagrado, y ese libro que, como su nombre mismo lo dice, son las palabras de Dios escritas aquí. Cuando nosotros hemos creído esto, nos damos cuenta que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces mire que acá lo primero que Él quería enseñarnos y que quiere enseñarte a ti en esta noche es que tú eres un hijo de Dios. No eres un esclavo, no eres por allá una creación olvidada de Dios, sino que eres su hijo. Y acá dice: cuán amor te ha dado el Padre, que te llama ahora hijo. Eso es lo primero que debemos comprender. Entonces, ¿qué hacemos mientras llega el mientras estamos pasando todos los procesos en nuestra vida? Entonces, lo primero es entender que somos hijos de Dios. Este es uno de los puntos, pero ya vamos a ver el punto principal que quiero que lleguemos hoy y en el cual Dios desea que nosotros trabajemos continuamente. Entonces, acá dice que
queridos amigos, ya somos hijos de Dios. Pero Él todavía no nos ha mostrado lo que seremos cuando Cristo venga. Pero sí sabemos que seremos como Él, porque lo veremos tal como Él es. Eso es un tema profundo que vamos a tocar quizá en algún otro momento, pero quiero llegar a esta parte, el versículo 3, que es la parte central de nuestra charla del día de hoy. ¿Qué hacemos? O sea, mientras, ¿qué vamos a hacer? Dice, y todos los que tienen esta gran esperanza o esta gran expectativa de que vamos a ver un día a Jesús en las nubes, de que Jesucristo va a venir por segunda vez, de que Él va a venir por aquellos que le hemos estado esperando, de que Él va a venir, no va a venir ahora para ser crucificado, sino dice la palabra que Él va a venir como Rey. Entonces, que esperamos verle un día allí en las nubes. Entonces, ¿qué debemos decir? Debemos mantenernos puros. Y ese es el tema que hoy quiero profundizar un poco. La santidad, la limpieza. ¿Qué hacer mientras? Santificarnos. ¿Qué debemos hacer mientras esperamos las respuestas a las peticiones que tenemos? Santificarnos. ¿Qué debemos hacer mientras vemos ese bebé que nació, mientras vemos la respuesta en nuestras carreras, mientras vemos los logros de nuestros trabajos, mientras trabajamos quizás o buscamos de pronto ese complemento para nuestras vidas, y los que ya encontramos el complemento, entonces ¿qué hacer mientras? Y eso dice la palabra de Dios, nos santificamos. Realmente debemos comprender que una vez que nosotros hemos creído en Jesús, que es el Hijo de Dios, que Él nos da la bendición y la libertad de ser libres del pecado, libres de la maldad, libres de la muerte y del infierno, porque a veces nosotros decimos, ¿sabes qué? ¿Qué más infierno? O nosotros no, hay mucha gente que dice que qué más infierno que quizá esta misma vida, pero ojalá fuese así nomás el infierno. La Biblia narra, dice que es un lugar de tormento continuo, es un lugar muy difícil. Es un lugar que definitivamente no anhelaríamos estar. Pero a veces sucede eso, que no conocemos, y por ello quizá hablamos y creemos que el infierno es esta vida. Pero realmente esta vida no. A veces convertimos esta vida en un infierno, pero Dios no desea que nosotros vivamos como en un infierno, sino que nosotros vivamos en paz a pesar de las dificultades. Ahora, dice aquí que es mantenernos puros. ¿Qué hacer mientras? Limpiarnos, santificarnos cada día más, purificarnos. Hoy me llegaba una lectura y decía, cuídate del síndrome del sapo. Entonces es un acróstico. La S de sapo significa soberbia. ¿Qué es la soberbia? El sentirnos superiores o mejores que los demás. Es lo que provoca rechazo y distancia a los demás. El soberbio nunca es feliz, pues pone máscaras de lo que no es. ¿Qué es la de sapo, no? A, de arrogancia. Dice, es la actitud de alguien que tiene una autoestima inflada. Es quien cree tener más derechos y privilegios que otro y exige sin tener que hacerlo. La P, prepotencia. Es la actitud de quien quiere imponer su poder o su autoridad sobre otros para sacar un provecho, y siempre lo hace abusando de su autoridad. Y O, la obstinación. Es aquella persona bastante terca, la que siempre se encierra en su propia opinión. No escucha ni atiende las ideas de los otros. Alguien encerrado en sí mismo. Entonces, a veces decimos, es que mis pecados son, o decimos que los pecados que más se ven, esos son los más terribles. Pero miren que hay cosas tan sencillas de pronto que no descubrimos, que no podemos ver, como es esto: la soberbia, la arrogancia, la prepotencia, la obstinación, y hay otro sinnúmero de actitudes que nosotros tenemos y que Dios necesita que continuemos limpiando en nuestras vidas.
Entonces, ¿qué hacer mientras el mientras? Pues tenemos que santificarnos. Cuando no nos proponemos a limpiar nuestras vidas, las respuestas muchas veces demoran. En cada meditación que nosotros hemos tenido, hemos visto a través de la palabra cómo Dios daba respuesta en muchas batallas, en muchas situaciones al pueblo y todo, cuando ya el pueblo estaba preparado, cuando el ser humano estaba preparado para recibir esa respuesta. Otras veces no se recibía esa respuesta simplemente porque quizá no era la voluntad de Dios, o porque esa respuesta no iba a ser de bendición para las personas. Entonces, perdón, un segundito, auxiliar, ¿me puedes traer agüita, por favor? Gracias. Es que tengo una bella auxiliar aquí conmigo, mi hija Julieta. Bueno, entonces es importante entender que mientras debemos nosotros buscar la santidad, buscar la limpieza. Esto me venía a la mente cuando de pronto ustedes tienen o yo tenemos una visita importante en la casa. Cierto que uno primero no va a dejar la casa desorganizada y desarreglada. Y pues para los que somos un poquito cansones con el aseo, que todos los días le repasamos y queremos que todo esté impecable, pues quizá no es tan complicado, pero sí o sí le damos la repasada final y que todo esté perfecto. Y hubo una vez una prédica que me daba mucha risa porque decía la persona que la escuchaba, decía, y mi esposa contrató a alguien para que viniera a hacer el aseo. Pero antes de que ella llegara dijo, ordenemos esto para que esto no se vea tan feo. Entonces se puso a hacer aseo para que vinieran y le hicieran aseo. Entonces, cuando nosotros tenemos una visita importante, quizá nosotros, gracias mamá, cuando nosotros tenemos una visita importante, nos preparamos para esa visita, limpiamos la casa. Cuando nosotros tenemos una visita importante, cuando estamos esperando a alguien importante, preparamos nuestra habitación, nuestra vida. Todo el tiempo vamos a estar en este proceso de santificación, pero es importante que nosotros comprendamos que eso es un acto voluntario y propio de nosotros. A veces nosotros esperamos y oramos a Dios y le decimos, Señor, quítame estos malos pensamientos, Señor, quítame este genio, Señor, quítame esta forma de pronto negativa de ser, Señor, quítame de pronto estos ojos que miran lo que no deben mirar. Bueno, en fin, podemos decirles al Señor, pero hay una parte en la palabra que dice que todo aquel, y mire acá que lo estábamos leyendo, pero en la versión Reina Valera dice que todo aquel que lo espera a Él se santifica. Así que esto es una tarea que debemos hacer todos los días. ¿Cómo logramos esa limpieza? Hay situaciones que no solamente basta con nuestra voluntad. Si la voluntad del hombre fuese suficiente, quizá no existiría muchas situaciones en la vida y la psicología también, pues quizás no diría que se requiere de medicina y una cantidad de cosas, porque a veces la voluntad no es suficiente o no se tiene suficiente voluntad. Entonces, cuando se carece de una voluntad fuerte, firme, ¿cómo podemos adquirirla? Se necesita sí o sí una terapia divina, porque a veces no encontramos respuesta humana a situaciones de nuestra vida, pero Dios nos muestra que como seres humanos siempre vamos a necesitar esa participación divina en nuestras vidas. Y a veces tenemos esos extremos en nuestras situaciones para poder recordar y levantar los ojos al cielo y decir, cierto que tú existes, cierto que tú estás aquí, cierto que yo necesito de ti, cierto que yo soy tu ayudador, o tenemos que decirle nosotros, es cierto que yo te necesito, Señor, perdón, yo necesito de tu ayuda, yo necesito de tu auxilio, yo no puedo solo. Yo soy dependiente de ti. Hay una bienaventuranza, una de las bienaventuranzas que se encuentran en Mateo 5, y dice, bienaventurado el pobre en espíritu. En algún momento nos enseñaban que el pobre de espíritu eran las personas que tenían quizá alguna deficiencia a nivel mental, o también que eran los pobres.
Pero realmente comprendiendo y estudiando esta palabra y mirando pues las personas que se han dedicado a estudiar mucho la palabra, cuando habla de los pobres en espíritu, muchos estudiosos coinciden en que habla de aquel que se siente tan necesitado de Dios, o sea, que reconoce su necesidad de Dios, que no se cree rico espiritualmente, que ya lo tiene todo, que no necesita de Dios, sino aquel que definitivamente necesita de Dios. Esa necesidad, eso que se tiene, esa es el pobre de espíritu. Por eso dice bienaventurado, dichoso el pobre de espíritu, dichoso aquel que sabe que tiene necesidad de Dios, aquel que sabe que necesita de su Padre en su vida. Ese es dichoso, porque aquel que quiere vivir sin Dios y vivir lejos de Él, tiene una vida desdichada, porque va a llegar el punto donde absolutamente nada lo va a complacer, a satisfacer, nada lo va a llenar. Entonces, la importancia de que podamos comprender que estamos siempre esperando a nuestro Salvador. Por eso es necesario arreglar todos los días nuestra casa y arreglarla de manera que esté todo el tiempo organizada. Entonces, si yo tengo que trabajar y sé que hay ciertas áreas en mi casa que de pronto tengo chécheres viejos, que de pronto la visita le dé por decir, ay, que queda en ese cuartico, entonces que usted no haya echado ya puesto, embutido, para que se viera todo lo demás bonito y ese cuartico esté bien desaseado, huela mal o tenga cosas ahí escondidas, sino que usted pueda con libertad abrir cualquier espacio de su casa física, o sea, de su corazón, que lo podamos abrir y con tranquilidad podamos mostrarle a Dios quiénes somos, qué tenemos ahí y que necesitamos la ayuda de parte de Él, aún en esos lugares sucios y oscuros. Necesitamos, Señor, ayúdame y enséñame a limpiar esta casa, porque yo espero tu venida, porque yo anhelo verte un día, porque yo he creído en ti, sé que tú vas a venir por segunda vez y yo quiero volver y yo quiero verte, pero yo necesito prepararme, independiente de que Dios te vaya permitiendo tus triunfos, tu carrera, tu trabajo, tus sueños, tu familia, tu casa, todo lo que tú anhelas en esta vida y que Él te va ayudando para que tú te realices como persona. Independiente a eso, debes buscar la santificación, porque ese debe ser nuestro motivo principal. Saber que todo lo que hacemos en esta vida y todo lo que nos pasa continuamente no son las motivaciones principales de nuestro existir, sino que nuestra motivación principal, más que levantarnos, trabajar, recibir un salario, gastarlo, la motivación fundamental es poder decir, Señor, yo te espero un día, anhelo verte un día, yo quiero que mi nombre esté escrito en el libro de la vida y que no lo borres de ahí jamás. Yo anhelo verme un día contigo, encontrarme contigo, quiero vivir contigo. Yo quiero saber que puedo disfrutar el resto de la eternidad, porque también muchos creen que no hay vida después de la muerte, pero sí hay vida. Y muchos creen que no hay infierno, sí hay infierno. Y la palabra de Dios en esto también es clara, y la palabra de Dios ha sido un libro que ha cumplido sus profecías y demás a lo largo del tiempo. Entonces, hay muchas cosas que necesitamos limpiar en nuestras vidas, desde nuestros pensamientos, que creo que es la cuna de todos, las actitudes y todas las cosas que hacemos, hablamos y todo lo que actuamos ahí. Por eso el Señor nos enseña a través de su palabra que todos los días debemos estar renovando nuestros pensamientos. Normalmente eso también llamaría, pues no sé, el ser positivo, el poder tener una mente abierta, una mente positiva. Bueno, nosotros, yo no es que esté en contra de esto, pero más que la mente positiva de esto, a veces se nos acaba el positivismo muy rápido. Aunque uno se levante súper enérgico y feliz, uno puede decir, no, hoy es el día, y cuando llega la noche y no fue el día que llegó ese mientras de lo que estábamos esperando, entonces se nos acabó la alegría. La diferencia de cuando tú pones a Jesús en el centro de tu vida es que aunque en ese día no se haya dado la respuesta, tu gozo, tu alegría no se pierde, porque tú sabes, no fue hoy, porque
tú estás en el asunto y tú sabes por qué no me lo permitiste hoy. Pero mañana es un nuevo día y quizá mañana tú me tienes esta respuesta. Y si no es mañana, yo sé que será en el tiempo perfecto que tú tienes diseñado para mí. Por eso esa es la diferencia en que nosotros podamos confiar y esperar en el Señor. Entonces, importante que mientras llega la respuesta, mientras llega ese momento, aún no ha llegado el momento de, no sé qué le has estado pidiendo al Señor, aún no ha llegado el momento, pero lo importante es que busques la limpieza, la santificación, el ser justo. También leí esta semana una parte en Jeremías y decía el Señor que estaba cansado y le hablaba a los judíos mismos, a su pueblo, a los que se suponen que como nosotros conocemos la palabra, vamos a culto, quizá tenemos nuestras reuniones religiosas y todo esto, y ellos mismos, el Señor les decía, estoy harto de sus ofrendas, porque ustedes son injustos, porque ustedes aprovechan del pobre, porque ustedes venden con una balanza falsa, buscando tener su beneficio propio. Y era vergonzoso, y a veces nosotros así estamos, conocemos a Dios, hablamos de Él, profesamos con nuestra boca de Jesús, pero no practicamos justicia desde nuestra casa, no somos equitativos. Quizá la educación con nuestros hijos, si tenemos más de un hijo, no tenemos quizás preferencias, y las preferencias son satánicas, porque Dios dice que Él no hace excepción de personas, y a veces nosotros creamos entre nuestros hijos rivalidades porque se genera preferencia de un hijo a otro, se les está comparando, o se les está diciendo, no, pero es que como Juanito sí puede y por qué Perencejo no, y por qué su hermano sí es excelente en tal cosa y usted no, ¿por qué? Entonces, no nos olvidamos y a veces creemos que las injusticias solo pasan afuera. Y desde nuestras casas están habiendo injusticias. Cuando el esposo llega de trabajar, o la esposa, y el que esté en la casa quizás estuvo trabajando todo el día y no le pudimos reconocer el trabajo y el esfuerzo de quien estuvo en casa. Y quizás nosotros decimos, es que el que llegó de la calle es el que trabaja porque trae la plata, entonces ese es el que merece el reconocimiento de su trabajo. Estamos siendo injustos. Entonces Dios desea, mientras llega el momento, en este caso, como lo he expuesto, el momento de ver a Jesús en las nubes, por el cual tú y yo estamos conectados en esta noche, por el cual tú y yo nos esforzamos día a día, por el cual tú y yo doblegamos nuestra actitud y muchas cosas, por el cual nos esforzamos y queremos cambiar cada vez más. Y es esa actitud, ese amor, esa motivación que es la que nos tiene en esta noche aquí a nosotros, es lo que nosotros debemos comprender, entender que es porque deseamos ver un día a Jesús. No es por pertenecer a una iglesia, no es por pertenecer a un grupo social, no es por tener a dónde conectarme a las 8 de la noche del martes y el jueves y el domingo, como porque no tuve nada más que hacer, porque hay muchas series en Netflix muy chéveres y muy buenas, pero yo sé que tú estás aquí esta noche porque tú amas al Señor, porque tú deseas conocer más de Él. Entonces es muy importante que santifiquemos nuestras vidas, que limpiemos nuestras vidas. ¿Cómo hacer que Dios habite continuamente en nuestra vida? ¿Cómo hacer que el Espíritu Santo permanezca en nosotros? Porque de pronto nosotros muchos hemos tenido experiencias con el Espíritu Santo. Muchos hemos recibido quizá el bautismo del Espíritu Santo. Para las personas que quizás no saben o creen en esta parte, o quienes lo escuchan por primera vez, son manifestaciones espirituales de parte de Dios para nosotros. Y cuando viene el Espíritu Santo de Dios y quizás somos bautizados, ¿lo hemos mantenido en nuestras vidas o solo fue una manifestación de un momento y no hemos logrado que Él se mantenga? Así como cuando Jesús fue a las aguas y fue para bautizarse, dice que vino el Espíritu Santo como forma de paloma y dice que descendió sobre Jesús y dice que se mantuvo, permaneció en Él. Tú y yo hemos
o trabajamos todos los días para que el Espíritu Santo permanezca en nosotros, o quizás lo entristecemos continuamente, o quizás ya no nos importa. Entonces, hoy la invitación es para que volvamos nuestras miradas al Señor, para que nos santifiquemos, para que nos limpiemos, para que cambiemos nuestras actitudes, para que en casa no seamos esos feroces leones rugientes, sino que podamos ser de verdad como las características del Cordero, el amor, la nobleza. ¿Por qué Dios habla del Cordero? Y mira las características del Cordero, en su nobleza, en su sencillez. ¿Por qué no habló en ese momento y por qué el Señor no buscó quizás un león? Porque para poder llegar a ese sacrificio necesitaba las características de un cordero. Entonces nosotros debemos tener esas características, buscarlas, buscar la paz y seguirla, bajar de nuestra altivez y de las cosas que nos pueden estar dañando, renunciar ¿cómo era que les estaba leyendo? Al síndrome del sapo. Renunciar a eso, a ser soberbios, a creernos que somos superiores o mejores que los demás, porque pues de pronto hacemos cosas de pronto un poco mejores que otros, pero eso no significa que nos haga mejores o más importantes que otros. Simplemente Dios le plació darle a uno un don, a otro 2, a otro 5, como los talentos. Y si cada uno lo ha ido trabajando, pues Dios le da más dones a esa persona. Entonces, esto no quiere decir que debamos ser soberbios. Simplemente debemos hacer todo como para el Señor. Entender que esos dones que Dios nos regaló, los dones que tú tienes, las capacidades que tú tienes, no las debes usar para hacerle bullying ni avergonzar en tu casa, en tu trabajo, en tu equipo de trabajo. Porque a veces nosotros como que tenemos la necesidad de estar avergonzando a los demás y hacerle recocha a los demás, molestando a los demás con sus debilidades o lo que sea, pero no miramos para adentro. Dice que el ojo no mira para adentro, sino mira para afuera. Pero por eso el Señor dice que nosotros, que hemos sido escogidos y demás, debemos esforzarnos por ser sin tacha. Yo no me imagino a Jesús haciendo bullying. Yo no me imagino a Jesús irrespetando a sus compañeros de equipo, a sus discípulos. Yo imagino que Él siempre les habló con mucho amor y fue un gran amigo. Fue muy especial, los amó profundamente, tanto que dio su vida por ellos en la cruz. Entonces, simplemente hay muchos detalles que debemos limpiar en nuestras vidas, santificarnos, limpiarnos. Entonces, en esta noche, si tú estás escuchando este mensaje por primera vez o lo vas a escuchar, yo quiero invitarte para que tú invites a Jesús a tu vida. Ese es el primer paso para que tu vida y tu corazón empiece a ser limpio, a ser santificado. Porque cuando tú invitas a Jesús a tu corazón, tú empiezas a sentir la necesidad y empiezas a ver qué cosas son las que tienes que ir quitando. Y si tú ya conoces, has escuchado de Dios y demás, también te quiero invitar para que ahorita oremos juntos y pidamos a Dios que nos abra estos ojos y el entendimiento y podamos comprender que debemos limpiar nuestras vidas para estar preparados para ese día que Él viene en la cruz como ese gran Rey maravilloso y que nuestros ojos lo verán y nos iremos con Él. Entonces, para ti que por primera vez estás con nosotros, quiero invitarte y vas a repetir esta oración después de mí, por favor. Di: Señor Jesús, reconozco que eres el Hijo de Dios. Reconozco que moriste en la cruz por mis pecados. Te doy gracias por perdonarme, por lavarme, porque soy pecador, porque reconozco que he fallado y te necesito. Limpia mi vida con tu sangre preciosa. Lávame, quiero ser limpio. Ayúdame a obedecerte. Cambia mi pensamiento, mi forma de obrar, mi forma de hablar. Quiero seguirte. Enséñame a serte fiel. Escribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame para que tú seas el centro de mi corazón y mi casa siempre esté limpia, porque yo tenga claro que tú habitas aquí en mi corazón. Amén.
Señor, ahora en esta noche oramos todos unidos, las personas que estamos conectadas en este momento escuchando tu palabra, y rogamos, Dios, que nos ayudes. Tu palabra dice que tu Espíritu Santo nos ayuda en medio de toda debilidad. Te damos gracias, Señor, por habernos escogido, porque tu palabra dice que tú llamaste lo vil y menospreciado, no lo santo, no lo perfecto, sino que tú llamaste a aquellos que necesitamos de ti, que reconocemos que sin ti no somos nada. Esta noche, Señor, te rogamos, por favor, que tú nos abras estos ojos espirituales y podamos ver qué áreas de nuestra vida necesitamos limpiar. Hay pecados, Señor, que son muy obvios y los podemos ver, pero también hay pequeñas zorras en nuestras vidas que no permiten ver, Señor, que estamos siendo dañados y estamos dañando. Hoy queremos, Señor, que a través de tu Espíritu Santo hables a nuestro corazón, que nos hagas entender. Rompe estos corazones duros, Señor, y transfórmalos en corazones nobles para recibir tu palabra. Espíritu Santo, ministra esta noche en medio de nosotros. Envío tu palabra, Señor, libertadora. Padre, todo esto lo oramos en el nombre de Jesús. Tu palabra dice que lo que oremos en el nombre de Jesús, tú lo concedes, y acá estamos unidos. Dios mío, que ese tiempo que estamos esperando, mientras llega el tiempo de tu respuesta, sigamos siendo fortalecidos en nuestra fe, restaurados en nuestras fuerzas, bendecidos en nuestros hogares, fortalecidas las relaciones, Señor, en familia. Que tú sigas sanando los cuerpos y los corazones, Señor. Que tú sigas, Señor, fortaleciendo la fe de nuestras vidas en el nombre de Jesús. Y únenos a todos nosotros en amor, como tú eres uno con el Padre. Amén y amén. A todos, muy buenas noches. Que Dios los bendiga. José David, gracias por acompañarnos. Claudia Piñeros, bienvenidos también. Dios los bendiga. Déjenme ver a ver si alguien más me faltó acá. Pues de las personas que estoy viendo, creo que ya había saludado a todos los demás. Entonces, Valentina también ya. Bueno, a todos Dios los bendiga nuevamente. Creo que nomás acá ya me está repitiendo. Bueno, a todos Dios los bendiga y los esperamos. No se les olvide conectarse con R&B, su casa, su familia. Que Dios los bendiga. Feliz noche, que disfruten mucho, ámense mucho y esperemos la venida de nuestro Señor. Esa es nuestra esperanza. Feliz noche.